Reciban todos y todas un fraternal saludo de bienvenida a la tercera sesión, que ha sido intitulada Elementos básicos de la justicia transicional y mecanismos de reparación integral para violaciones de los derechos humanos. Especialmente en esta sesión, quiero a todos y a todas exhortarlos y exhortarlas a optar por una actitud amplia, abierta, en la medida en que es absolutamente indispensable romper con la endogamia jurídica y tender puentes comunicacionales con distintas disciplinas que nos permitan fortalecer nuestro ejercicio hermenéutico social y, por supuesto, proyectar o hacer un análisis jurídico. En ese sentido, quiero recordar dos grandes herramientas que desde las ciencias sociales han hecho un aporte, una contribución muy relevante en distintos temas. La primera herramienta es la teoría de sistemas de Niklas Luhmann. Esta perspectiva sistémica nos permite acercarnos y comprender algunos aristas que generalmente no se revisan en la sociedad o en los fenómenos sociales. Recordando un poco cuando Niklas Luhmann nos habla de la importancia de comprender la sociedad y los fenómenos sociales desde una perspectiva sistémica que nos permita visualizar cómo todo está compuesto también por subsistemas, por unas partes funcionales, y cada una tiene su función específica y inequívoca en el gran sistema, en este caso en el sistema social. Esas partes funcionales, por supuesto, tienen que atender a una característica de la integralidad y la interdependencia. Es decir, todas dependen las unas de las otras para el correcto funcionamiento de todo el macrosistema. Esto va a ser muy importante para acercarnos un poco a comprender las complejidades de los conflictos armados y de las hostilidades que se le viven en las sociedades, entre otras cosas, que tienen ese proyecto de construir una solución política y pacífica a estos escenarios bélicos. La segunda herramienta que les propongo y que recuerdo un poco es la del profesor Morin en Introducción al Pensamiento Complejo, ¿no? Y es un poco alejarnos de la simplicidad, de la monocausalidad, de los reduccionismos que limitan, por supuesto, la posibilidad de enriquecernos con el fenómeno social y con la proyección o con el proyecto que estemos visualizando en el marco de las necesidades sociales o de las demandas. En ese sentido, el profesor Morin nos apela a que utilicemos características como la complejidad, la diversidad, la multicausalidad para poder acercarnos con nuestra hermenéutica de una forma más idónea a leer el fenómeno social y, por supuesto, asentar nuestro análisis jurídico. En suma, son la teoría de sistemas y el pensamiento complejo lo que nos va a permitir adentrarnos en las complejidades que requiere todas las aristas que van a converger en esta nueva gran noción de justicia transicional. En ese sentido, hay que plantear o partir de la premisa de que todos los procesos de justicia transicional son complejos, por lo tanto implican análisis interdisciplinarios y también complejos o sistémicos. Asimismo, lo van a poder adentrarse todos y todas cuando comiencen a revisar cada uno de estos principios de la justicia transicional, como lo son la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición, van a poder visualizar que dependen los unos de los otros para que el modelo de justicia transicional tenga frutos o cumpla con los propósitos o metas que se ha planteado. De tal manera que un principio sin el otro termina siendo limitado frente a cualquier proceso de construcción de paz. Aquí quisiera plantear fundamentalmente dos ideas o un par de ideas que me parecen interesantes e introductorias para lo que ustedes, todos y todas, van a poder profundizar. Primero, hay que partir de la responsabilidad de diferenciar con rigor qué es la justicia ordinaria y la justicia transicional. Ontológicamente tienen propósitos y esencias absolutamente distintas. La justicia ordinaria nace pues con su propósito en el marco de la construcción del Estado y las funciones esenciales del Estado y para cohesionar la sociedad de una forma permanente y ordinaria, como su mismo nombre lo indica. Por el contrario, o contrario sensu, la justicia transicional nace
con el propósito de forma excepcional de lograr una transición fundamentalmente del conflicto armado hacia la paz o de un régimen autoritario déspota hacia la consolidación democrática. Es decir, que la justicia transicional es el mecanismo idóneo que entre otras cosas ha tenido cierto consenso en el sistema de Naciones Unidas por toda la comunidad de naciones desde 1997 con el primer informe del relator especial Louis Joynet. En este entonces se establece la importancia o la relevancia de que las sociedades que están inmersas en conflictos armados o en regímenes autoritarios apelen a esta herramienta para facilitar esa negociación política que permita construir una paz y solidificar un Estado en el marco del ejercicio democrático. Por otro lado, recordarles un poco que poco a poco se desvanecen las fronteras territoriales del Estado-Nación, pero también las fronteras jurídicas comienzan a tener una relevancia importante en esa categoría interméstica, es decir, lo nacional o lo doméstico y lo internacional. Con el auge, por ejemplo, en 1998, o el consenso más bien de la comunidad internacional frente a crear un estatuto o un instrumento jurídico de forma permanente internacional y que de forma complementaria supliera esa necesidad de justicia para los estados, pues se ha creado la Corte Penal Internacional. Y este Estatuto de Roma de 1998 que crea la Corte Penal Internacional, además de sentar unos mínimos en términos de justicia para las sociedades en la justicia ordinaria, pero también en la justicia transicional, envía un mensaje y es la necesidad de erradicar la impunidad, entre otras cosas que hace parte esencial de este diplomado. En este sentido quería darles estas herramientas, estos primeros comentarios de bienvenida. Les deseo mucha entereza, mucha fortaleza para todo lo que van a trabajar y profundizar en esta sesión. Con los mejores deseos, un abrazo y muy buen trabajo. Quedo muy atento y muy pendiente para lo que pueda contribuir.